viernes, de 3 a 5 en este compromiso. La expresión de la tarde por CDN La Radio, 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y el este, 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos en el miércoles, le dicen el ombligo, la mitad de la semana. Miércoles 29, en el ocaso ya el mes 10, octubre del año 2024. Ángel Acosta. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todo el país, a los dominicanos aquí, a los dominicanos allá, a todo este equipo técnico que nos acompaña cada tarde, a Román, al amigo Nelson, amigo de tanto tiempo. Buenas tardes, país. La directora del Instituto Nacional de Meteorología, que ahora es Indomet, ¿verdad? El Instituto, Gloria Ceballos, advierte que continuarán las lluvias los próximos días y recomienda a la población estar atenta a los boletines de esa entidad y a los lineamientos de los organismos de protección civil. Lo que parece ha bajado significativamente es la amenaza de que el evento hidroatmosférico que se estaba conformando frente a Honduras, ¿verdad? Ahí en Centroamérica, frente a las costas. Sí, de acuerdo a Ceballos, se mantiene un seguimiento estricto a la evolución aérea de baja presión que aún no se ha acoplado y que tiene perspectiva de que se podría convertir en un ciclón tropical para el fin de semana. Correcto, pero se reducen significativamente las posibilidades, aunque sí va a influir en la región, aunque quizás no como evento ciclónico. Y parece que su proyección también ha variado un poco más al norte de nuestro hemisferio. Hay alerta para varias provincias, entre ellas está el Gran Santo Domingo, es decir, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. ¿Tú habías visto alguna vez un fenómeno similar al acontecido en Valencia, en España? Ah, la Dana. Sí. No, yo no. Yo nunca había visto oído hablar de eso. Pero, ¿no? Están hablando ya de 100 personas ahogadas, pero yo me lo encuentro hasta poco. Para lo que ahí aconteció en una zona donde no hay una tradición de ese tipo de eventos, hasta poco me los encuentro. Es una cosa alarmante. O sea, la Dana es un fenómeno meteorológico que es una especie de masa de aire frío que se une a una masa de aire caliente de la superficie. Y entonces provoca, ya tú sabes. Se precipita como lluvia. Sí. al que puede durar días, puede durar estacionada. Sí, porque no tiene movimiento. Óyeme, eso es. No es un ciclón, porque el ciclón tiene movimiento, este no tiene movimiento. Exacto. Entonces, la verdad que... Sí, porque es el aire comprimido, convertido en agua. En esa ciudad, zonas como los pasos a desnivel aquí de la autopista de la 27 de febrero, no cabe una gota de agua. Es una cosa escandalosa lo que ha pasado ahí. Sí. Pero bueno. Miren, el cambio climático es una realidad. Atención a los trompistas. Bueno, miren, la reforma laboral es en este momento la única enmienda que queda en el Congreso de la República como parte del paquete de cambios que promueve el presidente Luis Abinader. Ya sabemos la historia de la reforma constitucional y la historia de la reforma fiscal. Entonces el Senado se va a abocar a conocer, creo que a partir de mañana, esta reforma laboral y ha dicho que van a ser vistas públicas. Aprobar esa ley, el PRM tiene todos los votos mecánicamente para aprobarla, es una ley orgánica, pero tiene todos los votos para aprobarla. Sin embargo, yo dudo que se apruebe. Pero yo no sé por qué van a ser vistas públicas, porque se supone que ese proyecto llegó ahí consensuado, sí, pero con los sectores que deben consensuarlo en un 98%. Por ejemplo, dijo aquí el amigo Iván García que los actores que participaron en el consenso, que fueron los tres principales líderes los que tienen que participar, los tres principales líderes de las centrales sindicales, no representan a la Federación Dominicana de Comerciantes. No, porque se supone que la Federación Dominicana de Comerciantes está representada por
el empresariado. No, lo que pasa que la Federación Dominicana de Comerciantes reúne más del 10% de la población, más del 15% de la población empleada. Bueno, pero a lo mejor ellos no representan a los directivos de esa federación, pero a los trabajadores, ¿sí? Dicen los empleados que no. ¿Cómo que no? Bueno, pues lo dicen porque ellos. Se supone que cuando se habla de los trabajadores en sentido general, bueno, hablaron de todo el que es empleado, las tres incluso lo que son ejecutivos, que no son los propietarios, al final son empleados. 3 líderes sindicales de las principales centrales participaron, sin embargo, los demás sectores. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué yo digo que esta reforma es más difícil que pase que la reforma fiscal? Porque en el caso del PRM podrían estar a disgusto los diputados con la reforma, pero tenían que votar. Porque sus intereses particulares no estaban en juego. Ahí hay más de la mitad de los diputados, los 146 diputados que tiene el PRM, más de la mitad son comerciantes, de algún sector, comerciantes. Esa gente no está conteste con la solución del tema de la cesantía. Pero los están agrupando. Yo no sé, pero yo tengo... cooptando. Yo tengo una preocupación porque este país difícilmente pueda salir a camino. No va para ningún lado. Porque cuando se hace una reforma, cual que sea, hermano, a algún sector hay que afectar. Usted en su casa toma una decisión, la que sea, y usted a alguien afecta. Claro. Entonces, si nadie quiere ser afectado, entonces dejemos esta vaina así, se acabó. Sí, pero no es que alguien tiene que ser afectado, es que tiene que haber un mínimo de concertación. No, lo que pasa es que cada quien... Eso es la vida en democracia. Bueno, pero precisamente lo que pasa es que cada quien quiere un asunto a su acomodo. Lo otro es Norcorea, China, Rusia, sí, pero Venezuela. El asunto es, Ángel, que lamentablemente aquí, tú sabes que lamentablemente aquí la gente no quiere sacrificarse. O esto es democracia, no quiere sacrificarse. Es democracia. Porque como la gente ha vivido en un desorden, entonces cuando se quiere poner orden, la gente no quiere. La gente no quiere. Entonces, va a llegar un momento que va a haber que imponer algunas cosas, necesariamente. Bueno, eso sería antidemocrático. Bueno, pero un gobierno manejándose. Bueno, pero el problema es bajo el criterio de la imposición. El problema es que eso es como los hijos. Bueno, tú el hijo, tú lo llamas, tú negocias con él, habla con él, lo orienta, le explica, claro. Pero espérate, llega un momento que dice, no, espérate, tampoco es así, esto se va a hacer así, porque ahora lo que tú tienes es que primero agotar el procedimiento del diálogo, del consenso, claro. Pero llega un momento que tú tienes también que fijar posición. Lo que pasa, Roberto, es que no hemos entonces, entendido, ¿para qué elegimos un gobierno? Lo que pasa, Roberto, que no hemos entendido la democracia. La democracia es decidir por mayoría en cualquier aspecto de la vida de una sociedad. Exacto. Y ejercer por unanimidad. Exacto. ¿Ok? Y ejecutar por unanimidad. Exacto. Pero para que nos dirijan en esas decisiones que tomamos, escogemos a un grupo de empleados. Nosotros, el pueblo. El pueblo escoge un grupo de empleados. Esos empleados son al presidente y al Poder Ejecutivo, al Congreso y a los legisladores, y al Poder Judicial con sus jueces. Nosotros tenemos 3 estamentos para que nos dirijan. Sí, okay. Pero cuando es un asunto que le conviene a ese grupo que uno selecciona, inmediatamente resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando es un asunto que le conviene al país y que le afecta quizás en algo a ellos, ahí entonces, ahí viene la democracia. ¿Qué pasa? Yo aplaudí, bueno, tú lo sabes porque tú estabas aquí, yo estuve totalmente conteste con el tema de la vista pública que hizo el Congreso, que finalmente sepultó la reforma fiscal. Yo estaba de acuerdo. Pero claro, a la gente hay que oírla. Lo que no debimos fue reaccionar como reaccionamos, como un niño malcriado. No debimos reaccionar así. Ahora, aquí, Roberto, la realidad es que no se han escuchado todos los sectores, aunque lo diga Pepe, aunque lo diga Miguel, aunque lo diga mira que en este caso eso está fuera Jacobo. De discusión.
esa discusión de la reforma laboral tiene tres partes, tiene tres patas, que por eso le llaman la discusión tripartita. El sector empresarial, que está representado por unos cuantos, el sector sindical, que está representado también por unos cuantos, y el gobierno. Perfecto. Bueno, pero se supone que el que tiene que defender la parte del pueblo es el gobierno. Perdón. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Entonces, tú hablaste de mayoría, pero si ahí se aprobó un 98%, no es mayoría. Bueno, sí, perdóname, no es mayoría del contenido. Bueno, pero del contenido. ¿Y qué no lo aprobaron ese 98%? Pero en ese 98% que se pusieron de acuerdo, inclusive en el 2 que no se pusieron de acuerdo, quienes participaron en nombre de la gran mayoría que debía estar allí, que va a ser la afectada o beneficiada, que es la clase laboral, no está representada, no se siente representada por los que allí actuaron. Miren, señores, el que no entienda eso, bueno, que no lo entienda. Yo no estoy opuesto al diálogo, jamás. Yo no estoy opuesto al diálogo ni al consenso. O sea, hay que dialogar, hay que consensuar. Ahora, espérate, pero tampoco puede ser eso una obstrucción para que nada se pueda realizar, porque ¿por qué no se ha hecho nada en este país de los cambios que hay que hacer? Más de 4 décadas. Y se ha consensuado muchísimas cosas, y se han pactado muchísimas cosas. ¿Y qué se ha hecho? No se han cumplido. Entonces, ¿vamos a seguir con eso? No se han cumplido. Entonces, ¿cuándo es que se va a hacer? ¿Cómo? No, espérate, porque ese es el tema. Ese es el tema. Pero hay cosas que no han avanzado, no porque no ha habido consenso o concertación, sino porque no ha habido voluntad de implementar las cosas. Lo que yo te quiero decir, ¿por qué no se ha hecho el pacto fiscal? Pero entonces yo te quiero decir a ti, ¿cuál es el papel de las autoridades que uno elige? Se supone que hay que dialogar. Bueno, aquí se ha perdido el orden. Que hay que dialogar, pero se supone que la autoridad al final es la que tiene que... Pero no imponer su voluntad. Bueno, sí. Por ejemplo, ahí eso está aprobado un 98%. Pero del contenido. Ahí no hay ninguna imposición. En un grupito. Bueno, pero el contenido. Pero cuando tú oyes, por ejemplo, Roberto, que Iván, y va a ponerte un ejemplo, uno de 4 o 5 que están pensando igual, sectores. Tú vas a la asociación de detallistas que dirige Ricardo Rosario. Sí, pero escúchame, para que no aleguemos el cuento. Tú sabes que la única oposición de Iván es por la cesantía. No vamos a cansar a la gente, ni vamos a creer que la gente es estúpida. Pero ellos tienen su derecho a se estar supone, de acuerdo, pero ¿no? Claro que lo tienen. Se supone que el 98% de lo que se acordó, se supone que entonces la federación debió mandarle la propuesta a los empresarios, al sector empresarial que los representó en esa discusión. No. Todo el mundo sabe que la oposición es a la cesantía. Pueden buscar otro discurso, pero la oposición es a la cesantía. Y Iván lo sabe. Ese grupo que, para tomar 2 ejemplos, la Asociación Nacional de Detallistas, de Comerciantes y Detallistas de Minoría, ¿verdad? Ese grupo que dirige Rosario y que dirige este muchacho. Bueno, déjame no ponerte la palabra. Ahora, si el gobierno vuelve y se deja tumbar el pulso con esta reforma, que se olvide de las otras. Porque tampoco esto puede ser un relajo. No, porque esto es democracia. Porque es que esto no es Corea del Norte. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. O no es Venezuela. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Hagan su asunto primero, hagan su diálogo, hagan su consenso. Correcto. Y entonces después que tengan todo listo, mándenla al Congreso. Pero no podemos estar mandando cosas al Congreso para entonces después sacarla del Congreso y llevarla aquí o retirarla. O sea, no podemos estar con ese relajo tampoco. El Congreso tiene una tarea también, Roberto. Es que ya... ese aspecto de la... Por ejemplo... Mira, cuando eso es malo, señores. Cuando a uno le toman el lado flaco es malo, ¿eh? Ese ejemplo de lo acontecido en el Congreso con la Cámara de Diputados cuando hizo la vista pública con el tema de la reforma fiscal, no se llegó ni siquiera a levantarlo allí opinado. ¿Me entiendes? O sea, se convocó a una vista pública, no se llegó a considerar ni siquiera a transcribir. Es que Ángel habla como que eso fue que se zancochó. Eso no se zancochó, hermano. Peor de ahí. Eso tiene más de 20 años discutiéndose. No, esa reforma claro, no, esa no. La laboral sí. La laboral. Retomó este gobierno. Pero eso tiene más de 20 años discutiéndose. Los empresarios a banda que no y los sindicatos a banda que sí. Entonces hay que buscar una solución. Exacto, entonces no el pueden gobierno, imponer una solución. entonces ahí la decisión la tiene el gobierno.
por eso solución. Por eso la mandó al Congreso. Imponer una solución. Bueno, que la imponga y tiene que imponerla. Oh, imponla, Luis. Ahora, el que no puede imponerla es el empresariado, ni los sindicatos, pero el gobierno sí. Luis, imponla entonces, está bien. Bueno, pues si la retira es peor. Si la retira, que se olvide entonces de las otras reformas también. Esta situación de la reforma laboral es menos complicada a los fines de los intereses. Oye, ¿cuál es el asunto? Que la reforma fiscal. Pero oye, ¿cuál es el asunto? Verán las consecuencias. Oye, ¿cuál es el asunto? Es que para lo que se va a hacer esa vista pública o esa discusión, es para lo mismo. ¿Por qué? Por el tema de la cesantía o bien sea del mundo, es por eso. Los demás temas lo utilizan como muletilla. Pero el tema central que les preocupa es la cesantía. Vamos a claro con eso. Sí, y entonces, ¿qué va a pasar? Los sectores interesados. Si hay dos sectores a banda, entonces ¿qué vamos a pasar? Entonces nos quedamos sin ninguna reforma y se acabó. Punto. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, mira, dice Servio Tulio Castaño, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que el presidente Abinader, que la reforma no le da facultad al presidente para designar al alcalde de La Vega. Lo que dice Servio Tulio... ¿Qué fue lo que se puso en ese párrafo? En ese párrafo... Porque le da la facultad que vayan a la ley. Sí. Y la ley entonces le da la facultad al presidente. Mira, yo he leído de anoche para acá cerca de 20 veces los dos textos. La realidad es que hay una contradicción en los dos textos. ¿Y por qué ¿Tú me permites que lo leamos? Escúchame. Para... Es que la gente fuera es más inteligente o ellos se hacen los brutos. ¿Por qué no pueden poner eso de manera clara? Mira, parece expedita. ¿Por qué? Hubo una resistencia. Porque lo dejan, para mí que lo dejan a la interpretación de forma adrede, porque no tiene esa explicación. El problema es que esa ley, ojalá y Gago no esté oyendo este programa, un español extraordinario que sirvió de asesor para la estructuración de la ley 176-07. Pero es que hicimos una copia mala de la ley española, patrón. Y se le decía. Una mala copia. No profundizamos ni llevamos a la platanización, a aplatanar la ley. Inclusive, una pena, porque aquí lo importante no es importante, aquí lo urgente es lo que es importante. Aquí no se ha aprobado todavía a esta fecha, desde el 2007 para acá que quedó pendiente, la ley de capitalidad, la ley del Distrito Nacional, que no puede ser la misma que la de los municipios. No puede ser la misma. Por la naturaleza y características del Distrito Nacional. Está redactada ahí. Yo salí de la Cámara de Diputados en el 2010 y ya estaba la ley la dejó esa ley Alejandro Montaz, que la trabajó como en el 2004 o 2005. Y no ha avanzado nunca la ley pero nadie se interesa de una vaina tan importante. En la ley municipal, Roberto, parece que la solución, yo iba a abordar este tema, pero ya tú lo pusiste y lo tratamos ahora preferiblemente. Hay una contradicción en los dos artículos. Yo vengo diciéndoselo a ustedes desde el principio. Yo creo que el presidente tiene la facultad constitucional de nombrar por decreto al alcalde. Yo estoy convencido de eso. Ahora bien, constitucional no, ahí es por la ley, en ese caso. Y bajo la facultad de la Constitución también. Porque el presidente tiene facultades para resolver situaciones en lo administrativo como jefe de gobierno. El problema es que nosotros estamos partiendo de un conocimiento empírico, porque los que saben de la materia dicen que no tiene esa facultad. En la historia de la República Dominicana, por lo menos del año 60 para acá, cada vez que ha habido una vacante, y esto lo aprendí yo porque yo sometí al Congreso 4 proyectos de ley para elevar 4 comunidades de Santiago de comunidad normal pero a lo mejor ustedes estaban violando la ley cuando eso. No, pero nosotros, para evitar que el presidente nombrara por decreto al alcalde, patrón, ¿usted sabe qué hacíamos en la ley? Lo aprendí yo, ahí están mis 4 proyectos de ley, Baitoa. O sea que ustedes estaban conscientes que él podía hacerlo. Que él podía hacerlo.
Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, esta ley... ¿Por qué ustedes entonces, estando ahí, no esta corrigieron ley eso? entrará en vigencia a partir de las elecciones del año tal. ¿Pero por qué no sometieron? ¿Para qué? Para que el presidente no se... ¿Pero por qué ustedes no sometieron un proyecto para corregir eso? Pero porque hasta ahí la Constitución facultaba al presidente, Roberto. ¿Me entiendes? En el 2010 se dejó ese vacío. ¿Qué pasa? Señores, miren, la solución la planteó hoy Ricardo de los Santos. Y yo creo que si son sensatos, por ahí deben comenzar a caminar. Coger la ley municipal y establecer un procedimiento para no ponerse a bloquear. Porque tampoco la Junta Central Electoral, yo digo aquí en esta mesa, que si la Junta decide llamar a elecciones, estaría cometiendo un error muy serio. Muy serio. Yo pienso que la Junta se va a declarar incompetente. Bueno, yo no sé por dónde ella lo va a agarrar. Porque en base a tema. que la Junta va no tiene a argumentar, no tiene por ejemplo, argumento legal que para puede hacerlo. llamar a elecciones. No puede, la Junta no puede. Podría hacerlo la Junta Municipal de La Vega. Sin embargo, la ley no le dice cuándo hay que hacer unas elecciones extraordinarias. La ley dice hay posibilidad de hacer dos tipos de elecciones, unas complementarias y otras extraordinarias. Además, en ese sentido, debiera entonces llamarse a elecciones internas en el PRM, que fue que ganó. No elecciones. No. Claro, porque nosotros, la participación de nosotros en base a qué? Si perdieron. Mira a qué yo me refiero, Roberto. Permíteme para yo leer estos dos temas. Mira que lo tenía hasta en pantalla. Porque aquí nos está alegando. Lo he leído 10 veces. El artículo 36 de la ley de municipios dice, en su párrafo 1, cuando ocurran vacantes en los cargos de regidores o síndicos, estas no se pueden cubrir por haberse agotado las posibilidades de sustitutos dentro de las candidaturas del partido político o organización a que corresponda. ¿Cómo es el caso? Se procederá conforme a lo que dispone la Constitución. Corresponde, párrafo 2, corresponde al Consejo Municipal, a la Sala de Regidores. Eso dice la Constitución. No, esto dice la ley. Pero dice que como corresponde, lee otra vez. Repito, el párrafo 1. Cuando ocurriere vacante en un cargo de regidor, regidora, síndico, síndica, y estas no se puedan cubrir. Sí, pero escúchame, ¿cómo te digo? Porque ahí está hablando de los alcaldes, ¿verdad? Uh-huh. Pero no habla, por ejemplo, de los vicealcaldes. No, porque, oye lo que te está diciendo, cuando existan la vacante y no se puedan cubrir, ¿por qué? Por haberse agotado. Pero un momentito, cuando esa ley existía la vicealcalde. Claro, el vicesíndico, claro. Okay. Siempre. Dice aquí que ¿quién cubre la ausencia del alcalde? El vicealcalde, la vicealcaldesa, el vicesíndico. Se agotó porque esta mujer renunció. Entonces, agotado las posibles sustitutos dentro de las candidaturas del partido político o agrupación a la que correspondan, se procederá conforme lo dispone la Constitución de la República. Exacto, que lo que tú vas a leer entonces es lo que dispone la Constitución de la República. No. ¿Qué es lo que pasa? Porque ya la ley estaba mandando ahí a la Constitución. Porque la Constitución de entonces, en el 2007, decía que el presidente lo designaba. Es que ya esa Constitución no existe. No existe. Entonces ahí eso no funciona ahí. ¿Qué está diciendo Ricardo de los Santos? Vamos a modificar esto. Para ajustarla a la nueva Constitución. En la ley, no en la Constitución. Para ajustarla a la nueva Constitución. Sí. Y nos puede tomar un par de semanas. O sea, que ahí lo que había que poner, como dice la Constitución de 2000... decir, cuando se produjere... La Constitución vigente. No, cuando se produjere una vacante, se procederá a presentarle una terna al presidente para que elija. O, en su defecto, la sala... Sí, pero que tendría que decir entonces, ¿qué Constitución? Porque ahí habla de Constitución, pero ya esa no existe. Ya no existe. No existe. Pero le daría la facultad en ley al presidente. O, por el contrario, decir, no, se procederá mediante unas elecciones extraordinarias. Y ya ahí sí cabe que la Junta convoque a unas elecciones extraordinarias en el municipio de La Vega. El párrafo 2 dice, oye esto, corresponde... Ahora, escúchame, y si la Junta alega, por ejemplo, que eso es un caso extraordinario, porque en caso extraordinario
Perfecto. Sí se puede. Esa Junta Central Electoral no tiene facultades para convocar Ahora es que elecciones. vacío no especifica nada. Ahora, aquí debe decir cuándo son las condiciones para una elección. Eso te iba a decir. ¿Cuándo hay una elección complementaria? En el municipio de La Vega o aquí en el Distrito Nacional se dan las elecciones y resulta que la diferencia entre dos candidatos son 10,000 votos. Pero hubo que suspender las elecciones en 10 o 20 colegios que suman 20,000 votos. Espérate. Hay que hacer unas elecciones complementarias para... Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que los legisladores, porque la función del legislador realmente es prever cosas. Sí, claro. Es prever cosas. Por ejemplo, aquí pudiera darse un día, es remoto, pero bueno, está dentro de la posibilidad, que por ejemplo en una presidencial queden empatados. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué dice la Constitución? No dice nada con respecto a eso. Ni la ley tampoco. Exacto, óyeme. ¿Tú te imaginas? Creo que en algunos casos se tira una moneda para arriba. Pero que eso no tiene sentido. Bueno, oye lo que dice el párrafo 2 el párrafo 2 de este artículo 36. Oye, que es contrario a lo que dice anteriormente. Entonces vamos a ver lo que dice ese senador, el presidente del Senado. Pero permíteme leer esto para completar la idea. Si no lo hacemos ahorita, que hay tiempo. Corresponde al Consejo Municipal, en este caso de La Vega, conocer acerca de las vacantes que se produzcan en los cargos de síndico, vicesíndico. ¿Es contrario a lo que dice en el párrafo anterior? Estoy hablando. Ese párrafo siguiente, un punto y aparte y abre el otro párrafo inmediatamente. No es que tuviste que leer 5 páginas más para adelante y no. Sí, pero lo que pasa es que ahí hay una especie de contradicción porque lee la última línea. ¿Qué es lo que dice? De aquí. Sí. Se procederá conforme lo disponga la Constitución de la República. Exacto. Entonces, ¿a quién pertenece ese párrafo? ¿A la ley o a lo que dispone la Constitución cuando aquella lo dispone? Lo que decía la Constitución. Entonces, a la Constitución que está refiriendo ahí. Entonces, lee ahora. A ver. Sí, ahora dice. Está diciendo que es la Constitución y lo que diga... Sí, la de 2007. Y aquí dice, corresponde al Consejo Municipal, a la Sala Capitular, exacto. Conocer acerca de las vacantes, que es lo que está pasando en La Vega, que se produzcan en los cargos de síndico, vicesíndico y regidores. Eso era según la Constitución de 2007, No, de antes de 2010. No, esto solamente está en la ley. Que el Consejo es el que decide. Dice aquí contrario a lo que pero, dice el párrafo pero anterior. que te está mandando a lo que corresponde a la Constitución. Perfecto, por eso la contradicción de un párrafo con el otro. Claro. Pero déjame leerte el 36, el 64, perdón. El 64 es peor. De la misma ley, no es de una ley diferente, ¿no? Este es el 36 que hemos leído. El 64 de la misma ley 176 dice, en el párrafo primero, el epígrafe es sustitución de síndicos y síndicas, míralo ahí. Ok. Cuando se produce una vacante, el cargo de síndico, párrafo 1. Si no hubiese vicesíndico, el presidente del Consejo Municipal, oye bien, si no hubiese vicesíndico, ya aquí es muy particular al caso del síndico. Sí, pero entonces hay que eliminarlo porque había un vicesíndico. No, pero ya aquí no lo hay. Ya no lo hay. Exacto. Okay. Se aplica el concepto de que no hay ausencia de vicesíndico. Sí. Sustitución de la síndico. Si no hubiese, porque en el párrafo lo que te dice adelante que si no hay síndico, lo sustituye la vicesíndico. Pero como ya no hay vicesíndico. En el párrafo entonces se va y dice, como si se diera esta situación, no hay vicesíndico, el Consejo Municipal se dirigirá, el presidente del Consejo Municipal, que es contrario a lo que dice en el otro párrafo del artículo 34, el presidente del Consejo Municipal se dirigirá al presidente de la República para que proceda a su designación conforme el procedimiento establecido en la Constitución de la República. Los dos artículos, pero el problema es... El artículo 34 tiene una contradicción en sí mismo pero el problema y otra contradicción con el problema es que lo que alegan quienes se oponen, con mucha razón, es que eso lo decía una Constitución que ya no existe. Sí, claro. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué dice Ricardo de los Santos? Bueno, Ricardo de los Santos ha dicho hoy que procedamos a conocer una modificación a esta ley que ponga en claro la situación, porque parece que Luis no quiere
no quiere vincularse a tomar Sí, decisiones, no, es que- y evitó que se lo pusieran en la Constitución para evitarle cuestionamientos a su Sí, Constitución. porque se iba a ver también como una especie de imposición. Aprovecharon. Y de aprovecharse de una Sí, situación. sí. Entonces, yo creo que lo más saludable es modificar esta ley, como ha dicho Ricardo. Sí, de los modificar Santos, la ley en que ese- ayer nosotros lo propusimos Modificar aquí, ese artículo de la ley. que ayer nosotros lo propusimos aquí, modificar esos dos y eliminar el otro, porque hay una contradicción entre ellos, eso hay que revisarlo. Esos dos artículos tienen dos tremendos A disparates. menos que se trate en una de procedimiento. Pero es que bueno. Patrón, son contradictorios en Sí. sí mismo y contra el otro. O sea, entonces como es que no se lee, no se... No, ya yo entiendo. Mira, yo pasé la tarde hoy. Yo pasé un mal momento hoy. en la Ahora es que mañana. cuando se están leyendo la constitución tú ves los diputados y senadores chateando y Yo pasé un mal momento hablando de hoy. otra cosa. Yo O iba sea, en que una ahí calle. pasa cualquier cosa y aburre. Yo iba en una calle y por poco me como un motorista. Porque él venía en dirección contraria y yo desvié la vista para buscar algo en el vehículo y cuando levanté la vista tenía Ya un estaba casi motorista de encima, frente. sí. Pero nada, me paré, el tipo dio la vueltecita, me obvió y cogió por la izquierda y cruzó. Pero más para adelante, allá viene un señor carro, una muchacha que no ve señales, está señalizada la calle, no tienen que ver con nada, nadie le presta atención. Y pasa y pasa y pasa y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Mira, Roberto, ¿tú viste esta vaina con el Intran hoy? ¿Tú viste lo del Intran? Resulta que esa decisión de los viejos, de nosotros los viejos, El asunto de la licencia. de la licencia, De los 65 años. lo de la discriminación con el tema de la licencia, el Tribunal Constitucional lo sancionó en el 2020. Y en el Intran no lo sabían. Wow. Declaró inconstitucional la decisión del Intran, el Tribunal Constitucional, y no, siguieron aplicándolo hasta el día de hoy, 5 años después. No, porque no se ha aplicado. Sí, claro. Es que estaba ahí. No, se está aplicando. Se está aplicando, sí, claro. Yo te dije que lo vi, ¿Cómo que lo va a vi. ser? Y No. acabo de oír hoy, ¿Y por qué entonces el problema otro es ahora? caso No. de este hombre que, ¿cómo que se llama? Que dice que a él, cuando él se lo dijeron, él iba a protestar, pero yo, 2 años, está bien, vamos a joder con eso. Pero mira, yo no había Oye, escuchado ninguna protesta sobre Chequéate, eso. chequéate. Toda la gente se había quedado callado. Ese Porque aquí hay señor. mucha gente que renova que tiene más de 65 años. Claro. Yo pensaba que era que estaba ahí, No, pero que patrón, eso se estaba estaba engavetado, aplicando. que estaba engavetado, que no se estaba aplicando y Freddy. que ahora se iba a poner en vigencia. Freddy, el amigo Freddy. Pero escúchame, que la cosa se complica. También hay un desconocimiento del presidente. No, porque el presidente no tiene que conocerlo. Bueno, pero ahí no hay un equipo no, que patrón, tiene que... No, pero patrón, el Intran, porque fue una sentencia contra el Intran. Y por ahí han pasado 3 No, porque directores después de esta sentencia. No puede ser contra el Intran porque eso no fue el Ejecutivo. No, pero el Ejecutivo aprueba por decreto una resolución que emite el Intran. Porque la ley manda a hacer ¿Y reglamentos. de qué fecha es eso? El decreto es del 19 y la resolución del 20. O del mismo 19. No puede ser del 20, de Del año este 2020. gobierno. No, del año 2020, del gobierno anterior. Antes Sí, antes no es de este gobierno. Óyeme, Pero es un desconocimiento total. Señor, ¿y cómo es posible que una sentencia del Tribunal Constitucional sea no desacatada por voluntad propia, sino por desconocimiento? Señores, pero es para que esté preso Aria, que fue director del Intran, Hugo Vera, Morrison. Deben estar presos los 3. O sea que yo entiendo los motoristas, yo no me puedo volver a poner bravo con el motorista, porque es que el país está manga por hombro. pero yo te voy a decir una cosa, aquí nadie sabía eso. Tampoco el defensor del pueblo sabía eso. Ajá, pero no sabía. El defensor del pueblo es nuevo. Bueno, no lo sabía porque él está emplazando al Intran a revisar eso. Wow, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Dale, vamos a la...